Recuerda que la Escuela Metaanalytic trabaja con presentaciones interactivas de Kahoot para todas sus clases. Ve a la descripción del video y sé parte activa de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Bienvenidos nuevamente a la clase de evaluación que es parte del curso de formación de formadores. Vamos a comenzar diciendo hasta qué punto avanzamos en la clase 1, si es que ustedes tienen este lapso de separación entre las dos partes de la clase. Recuerden que una clase tiene 3 momentos, ¿no? Que es algo que vamos a ir hablando y desarrollando en las demás clases, pero hay un momento de apertura, desarrollo y conclusión y cierre de una clase. Cuando la apertura sirve para que el estudiante se ubique temporalmente o espacialmente en donde estaban ubicados en lo último que se vio para que sea fácil de comprender lo que viene a continuación. Por eso hacemos esta introducción tan breve, ¿no? Y mencionamos hasta este punto, sabemos que un mecanismo de evaluación está compuesto por técnicas e instrumentos de evaluación, que la evaluación no solamente es parte del plan curricular, sino que es una herramienta vital para todos los procesos de calidad que se desarrollan a nivel institucional y otras cuestiones más que son importantes, pero principalmente estas. Y habíamos resuelto algunas preguntas, pero nos faltaba por responder por y para qué debemos evaluar. Para dar una respuesta sólida y coherente a estas dos preguntas, es necesario mencionar el concepto de evaluación. Fíjense bien, ya habíamos mencionado anteriormente uno, pero hoy lo vamos a afinar un poco respecto y específicamente a los estudiantes. Fíjense bien, es el proceso por medio del cual cada docente recoge información de forma continua y permanente sobre los avances, dificultades y logros de los aprendizajes del estudiante con la finalidad de analizar, reflexionar y emitir juicios para tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje, ¿no? Esto está tomado de la doctora Jacqueline Altamirano, aproximadamente en el 2020, un poquito lo parafraseé para acomodar esto, pero puntos importantes. Es un proceso de recolección de información continua y permanente, no es eventual, no es al final, no solamente es cuando el docente diga, aquí voy a aplicar una evaluación, no. Es un proceso de recolección de información continua y permanente, no solamente para poner notas, sino para identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes, porque esta información me va a permitir reflexionar, analizar y emitir juicios acerca de lo que está sucediendo para tomar una decisión que le permita al estudiante alcanzar los objetivos que se han planteado, para que la institución pueda hacer un proceso de mejora continua, para que las clases puedan ser replanificadas y alcanzar un grado de calidad cada vez más alto, adecuado, coherente a la realidad que se vive y que se transforma de forma permanente también. Sus funciones básicas responden de manera más clara el por y para qué se debe evaluar. Fíjense bien. Me permite medir el aprendizaje. Obviamente, yo necesito medir el aprendizaje. Si bien hay una discusión filosófica acerca de esto, a veces se mide bien, a veces lo mide mal. No todos los procesos de evaluación realmente miden lo que el estudiante sabe. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero dentro de que es una... más allá de que sea una disposición que nosotros tenemos que aplicar evaluación, es necesario, porque es mejor medir algo que no medir absolutamente nada. Voy a medir partes principales, puedo profundizar si el tiempo y las herramientas y los recursos me lo permiten, el tema de evaluación, pero me permite medir en mayor o menor medida el aprendizaje de los estudiantes. Una vez que yo he medido e identificado los puntos más bajos, me va a permitir retroalimentar para mejorar. Voy haciendo mis calificaciones e identifico que un punto no está claro. Entonces yo puedo citar a tutorías para hacer retroalimentación y aclarar esos puntos que yo he identificado como vacíos conceptuales o probablemente problemas en el desarrollo de ciertas destrezas. Una vez que hago esto, también puedo orientar el proceso de enseñanza, puedo definir, estas actividades han ido muy bien, los estudiantes captan muy bien con este tipo de estrategias aplicadas, hacen trabajo en grupo, funciona, no funciona, es decir, yo oriento el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de lo que los estudiantes pues van desarrollando. Una vez que hago esto, también puedo adaptar las actividades a la realidad específica del grupo. Recuerden, en el capítulo anterior hablábamos de estrategias de enseñanza-aprendizaje y yo les mencionaba que las estrategias están estudiadas, ¿no? Hay una teoría
hay una parte técnica, hay detalles que son importantes de conocer, pero eso no significa que nosotros debamos aplicar eso exactamente igual. Siempre va a haber un tema de adaptación. Y si en la evaluación tengo algún resultado no favorable, yo puedo analizar para identificar en dónde debo adaptar mis actividades. Me permite también hacer innovación, si algún tema pues o alguna herramienta está repetida, tuvo muy buen efecto y después va perdiendo el valor progresivamente, yo voy a hacer innovación de los recursos académicos, voy a aplicar alguna otra técnica didáctica, en fin, puedo hacer muchísimas cosas. Y al final, dar soporte fuera de lo académico también. ¿Por qué? Porque es complejo el campo de la educación. Yo no solamente me voy a encontrar con desafíos académicos, educativos, sino que los estudiantes también van a tener algunos problemas de carácter personal, familiar, donde el docente pues, puede guiar al estudiante para que haya apoyo desde otras partes de la institución educativa, ¿no? El departamento de psicología, bienestar estudiantil, el departamento de ayuda económica, en fin, va a depender mucho de la institución, pero sí que puedo identificar qué es lo que sucede para dar un soporte adecuado a lo que esté sucediendo. Muy bien. Esto me permite como docente evitar rezagos académicos, es decir, yo voy retroalimentando y no espero al final para identificar que los estudiantes tuvieron un problema y en ese momento querer recuperar algo que puede estar ya muy pasado, ¿no? Evito rezagos académicos irrecuperables principalmente. Por ejemplo, doy un curso de un mes, si yo evalúo progresivamente todas las actividades que se van haciendo, al final voy a poder hacer una evaluación que los estudiantes ya estuvieron entrenando de forma permanente para esto, ¿no? Y no es que espero al último momento, hago la evaluación final y me doy cuenta que no entendieron lo que necesitaban desde el comienzo y por eso no entendieron lo segundo, lo tercero, lo cuarto y terminan no aprendiendo y no cumpliendo los objetivos de aprendizaje. A eso hago referencia con rezagos académicos irrecuperables en esos lapsos, ¿no? Me permite también hacer autoevaluación de los procesos formativos planificados, como había dicho. No solamente es una evaluación que busca mirar al estudiante, sino que también me permite a mí mirarme como docente y decir, mi planificación es coherente, se ha cumplido con toda la planificación, hay que quitar algo, hay que agregar algo más que sirva para mejorar la calidad de las clases. Evitar problemas normativos o reglamentarios. Bueno, esto principalmente con respecto a los programas de educación formal, porque normalmente es un requisito que nosotros hagamos evaluación en varios momentos que ya vamos a explicar. Adicionalmente, fíjense, estas fueron las funciones básicas, ¿no? Por eso dice adicionalmente, y sin dejar de lado las anteriores, sus funciones, yo digo súper pro, son para. Ojo con esto, porque a veces tenemos la visión de que la evaluación está dirigida solo al estudiante, pero en realidad tengo como formador, como docente, una carga distinta, mucho mayor a lo que normalmente nosotros pensamos que tenemos. Me permite a mí construir una base de procesos educativos de calidad. Es decir, si yo no evalúo, no puedo identificar problemas, no puedo mejorar. A eso hace referencia con procesos educativos de calidad. Generar motivación y responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo aplico un proceso sistemático permanente de recolección de información, el estudiante va a saber que todos los días, que saltando un día, que todas las clases, que semanalmente, que mensualmente hay una evaluación. ¿De qué carácter? Cada uno lo va a definir, pero yo voy creando esta responsabilidad y motivación en el estudiante para que él se vea motivado a hacer un seguimiento, a hacer procesos de autoevaluación incluso y otras cosas más. Sirven de insumo para la toma de decisiones institucionales. Y alguien se preguntará, ¿cómo? Fácil, yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy dando una clase de soldadura. Tengo una cantidad de alumnos, hago un proceso de evaluación práctica y me doy cuenta que el estudiante o un grupo importante de estudiantes no tienen la destreza desarrollada, a pesar de que se ha hecho mucha práctica, se ha hecho demostración, se ha hecho algunas pruebas, me refiero a ensayos mecánicos de las piezas soldadas y lo demás, pero en la evaluación no se ve reflejadas estas calificaciones. Hago un análisis de la información y me doy cuenta que faltan equipos para que los estudiantes practiquen durante mayor tiempo que lo necesitan, ¿no? Entonces, yo hago un informe acerca de esto y tomo una decisión institucional para la adquisición de nuevos equipos que le permitan a los estudiantes mejorar sus prácticas en clase. Decisiones institucionales, ya, son requisitos para procesos de certificación y validación, como les decía. Por ejemplo, norma del Ministerio del Trabajo, nosotros hacemos planificación curricular y definimos 3 momentos donde se tiene obligatoriamente que evaluar.
Entonces, esto es parte del portafolio del estudiante para que pueda ser promovido, certificado, calificado, como se quiera llamar, y que sea legal pues la emisión de la certificación al final. Bien, ¿por qué esto? Ya que estas nuevas funciones me permiten a mí gestionar el sistema educativo de forma adecuada. Aquí les voy a hacer una invitación. No pensemos solamente como docentes, sino que subamos un poquito la vara también y digamos, bueno, hoy empiezo como docente, pero mañana yo voy a abrir mi propia institución educativa y voy a necesitar gestionar muchas cosas del sistema formativo. Por lo tanto, este tema de evaluaciones y que yo haga mi planificación basada en los resultados de aprendizaje de los estudiantes es fundamental para darle un grado de calidad muy alto al proceso formativo que yo estoy brindando al público, ¿no? Generar insumos de mejora continua, como ya les había dicho, el docente, yo como gestor me alimento de las fuentes de información que tengo. Una de estas, el docente y los resultados de aprendizaje. Las replanificaciones curriculares en función de la autoevaluación, de la evaluación que se hace y algunas cosas más. Yo tomo esta evaluación y paso al tercer punto, que es planificar de forma eficiente el POA, que es la planificación operativa anual, o el PEI, que es la planificación estratégica institucional. No es que yo planifico en función de mi visión y misión solamente. Estas tienen que tener una base y para alcanzar los objetivos que se han planteado tengo que tener otras herramientas basadas todas en la calidad, en busca de la mejora continua. Entonces, puedo planificar de forma coherente. Tengo que hacer adquisición de equipos, no es que yo digo, me gusta este laboratorio, lo voy a adquirir, o esta herramienta está de moda, la voy a adquirir. No. Se basa en las evaluaciones. Bueno, no solo eso, ¿no? Hay muchas otras formas más, por hacer un paréntesis, pero para hablar acerca de evaluación, el docente hace evaluación, se obtienen resultados, se define que se necesitan más equipos, yo elevo este requerimiento y quien hace gestión académica dice, correcto, este año hay que hacer la adquisición de nuevos equipos de soldadura, nuevos pizarrones, nuevas aulas, nuevos espacios verdes, muchas cosas, pero sale de ahí. Alcanzar reconocimiento profesional real. ¿A qué hago referencia con esto? A que yo voy a dar un servicio de capacitación. Voy a decir que no estoy ni en la escuela, ni en el colegio, ni en el Ministerio del Trabajo. Yo hago un proceso formativo y digo, no, los estudiantes se me van a asustar si hago evaluación. Pero yo voy haciendo parte del proceso formativo, la evaluación, y les explico a mis estudiantes cuál es el motivo de la evaluación para que ellos comprendan que la evaluación no es una búsqueda de una nota en un documento, sino que me sirve a mí para saber qué problemas tiene el estudiante, qué necesidades tiene el estudiante que yo puedo dar soporte desde lo académico. Porque aquí viene un ejercicio súper fácil. Uno explica una cuestión y cuando se pregunta al final de la explicación, ¿entendieron? Todos dicen sí. Si nosotros pusiéramos esa nota, todos tendrían 10. Pero cuando ellos dicen sí y 3 segundos después tienen que aplicar lo que dijeron sí, no se puede. Por eso es necesaria la evaluación. Bien, y al final optimizar los recursos, ¿no? En muchos sentidos optimizar los recursos porque la evaluación me permite incluso retirar aspectos que en planificación no aportan tanto al resultado de aprendizaje o no aportan al objetivo que se ha planteado, entonces lo retiro, ¿no? Optimizo algunos recursos por ahí. Es una de las funciones que también tiene. Ahora desarrollemos un ejemplo, ¿no? Súper práctico, fíjense bien. Observemos técnicas de instrumentos disponibles y su grado de relación. Vamos a ver cómo lo empatamos. Esto se debe seleccionar en concordancia a los objetivos y a los resultados de aprendizaje, como ya habíamos dicho en la primera clase de evaluación. Y ojo, porque esta que vamos a presentar no es la única, ni la mejor manera, ni la más amplia, ¿no? Solo vamos a tomar un ejemplo cortito, conciso, para que tengamos una idea de cómo va esto de seleccionar la técnica, el instrumento en los 3 diferentes momentos básicos donde se debe evaluar. ¿Cuáles son ellos? Tenemos aquí las técnicas: observación, entrevista, encuesta y pruebas. Estas son las básicas elementales, vuelvo y repito, no son las únicas que hay. Y en observación tenemos instrumentos como registros, listas de cotejo, escalas de apreciación. Cuando hacemos entrevistas deberíamos tener instrumentos o guías de preguntas o un portafolio que me permita pues tener la evidencia tangible de lo que se ha hecho. O en encuestas vamos a tener cuestionarios, que aquí también puede ser pruebas descritas. Luego hay diferentes combinaciones que quizá esta imagen no la presenta. Y en pruebas podemos tener cuestionarios, pruebas descritas, orales, objetivas, en fin, muchos tipos por ahí. Pero vamos a basarnos en lo que está puesto en la pantalla en este momento. Bien, perfecto.
Como podemos observar, haciendo un poco de memoria, dentro del formato de planificación curricular, que es el más básico, nosotros nos encontramos con mecanismos de evaluación y tres momentos distintos. Evaluación diagnóstica, fíjense bien cómo hay técnica e instrumento. Evaluación de proceso formativo, nuevamente técnica e instrumento. Y evaluación final, técnica e instrumento. Esto es súper importante porque son los tres momentos digamos, básicos donde se debe hacer evaluación, ¿no? Pero con una característica que aquí dice lo siguiente, ¿no? Y es que el instrumento en el que se plasma la información que se obtuvo la técnica, solo para que se den cuenta que el instrumento habla del tangible, donde se plasmó la información que se obtiene de la técnica de evaluación. Y aquí una cuestión importante es que esto es muy particular para procesos de capacitación continua cortos, ¿no? Si mi proceso de capacitación, si mis cursos son muy cortitos, en realidad, probablemente si yo hago mucha evaluación, en un proceso, vamos a decir, de 8 horas, de 16 horas, si yo hago 2, 3, 4 evaluaciones, quizá esté disponiendo del tiempo para clases para hacer evaluación de una forma inadecuada. Por eso, o esa es una de las razones para que las evaluaciones de proceso formativo no aplican para cursos menores a 40 horas o que se aplican más bien solamente para 40 horas en adelante. Pero esta es una normativa muy específica del Ministerio del Trabajo del Ecuador, solo por dejarlo claro. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, se deben seleccionar para cada uno de los siguientes momentos que habíamos mencionado. Desarrollemos el ejemplo con relación a esta misma clase, es decir, respecto al tema evaluación, para hacer un ejemplo claro, para que se entienda de manera sencilla, ¿no? El objetivo que vamos a suponer que se planteó pormenorizadamente de esta clase es planificar un mecanismo de evaluación que permita realizar el levantamiento de logros y dificultades de los estudiantes. Aquí porque Kahoot, probablemente aquí está la presentación en Kahoot, no me permite poner más caracteres, no amplío un poco más del objetivo, quiero dejarlo claro. Pero lo he puesto en pantalla porque cuando yo estoy haciendo la planificación, hago un objetivo, ¿no? Voy a enseñar evaluación, pues el objetivo más alto es que mi estudiante o mis estudiantes sean capaces de planificar un mecanismo de evaluación, es decir, que seleccionen técnica e instrumento de forma coherente con todo lo demás, que es modalidad, que es, si es un curso teórico, si es teórico práctico, que ustedes sean capaces de hacer eso. Y aquí está un paréntesis que es muy importante, y es que planificar es una acción que corresponde a procesos cognitivos de orden superior de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Por eso les decía, todo se va empatando, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo planificación y voy a la taxonomía y digo lo siguiente: quiero alcanzar el máximo nivel, que es creación. Por eso voy a hacer planificación de un mecanismo de evaluación. Muy bien. Si yo tengo en la mente que el objetivo es la planificación, yo podría pensar que la evaluación va a ser revisando un proyecto de planificación evaluativa, ¿no es cierto? Pero vamos a responder unas preguntas antes para romper algunos mitos que normalmente a veces se interponen más bien en el camino correcto de lo que realmente representa evaluación. Ahora, tengo claro que planificar es crear dentro del nivel de la taxonomía más alto, ¿no? De estos procesos cognitivos de orden superior, pero ¿será factible evaluar la construcción de un plan de evaluación sin aprender la parte conceptual previamente? Si yo no sé qué es una técnica, sin saber qué es un instrumento, ¿será factible evaluar la creación del instrumento? No, porque yo me estoy saltando muchos pasos. No me consta que saben qué significa, no me consta que saben para qué sirve, no me constan muchas cosas antes de evaluar la creación del instrumento, la planificación. Entonces, primero debo garantizar que el concepto haya sido adquirido o desarrollado y se comprenda y se aplique, es decir, los tres primeros niveles de la taxonomía, que son recordar, y aquí rompo el primer mito porque a veces nosotros en procesos de capacitación docente nos dicen, no, la memorización no está bien. Sí, la memorización no está bien como una única herramienta de aprendizaje, es decir, no vamos a decir al estudiante que se dé contra la mesa hasta que se le graben las cosas, eso no, pero sí está bien que lo recuerde, porque si no lo recuerda, ¿cómo va a ser capaz de crear? Si no es capaz de comprender lo que anteriormente debió recordar, ¿cómo va a ser capaz de crear? Se le va a complicar mucho. ¿Cómo va a poder aplicar o integrar diferentes herramientas para hacer la creación de un concepto? Va a ser complicado, ¿no es cierto? No va a ser lo más factible. Entonces, mi evaluación formativa
puede ser parte de una sección donde a mí me conste que conoce el concepto, de que lo comprende, de que lo puede aplicar, y con esto estoy cumpliendo los 3 primeros niveles o más bien procesos cognitivos de orden inferior, que son los 3 de abajo. Entonces yo puedo proseguir con los demás para seguir el proceso de evaluación hasta evaluar el último que yo me he planteado como objetivo de la clase. Es decir, que antes de evaluar la capacidad de creación del estudiante, debo asegurarme de que conozca y analice la teoría. Eso es lógico, ¿no? Por eso es que puedo definir los siguientes mecanismos de evaluación para el desarrollo del tema. Fíjense bien. Es decir, empezamos el tema de clase de evaluación y tengo como obligación hacer una prueba diagnóstica, por ejemplo. Entonces, ¿cuál de las siguientes técnicas seleccionarían ustedes para evaluar el conocimiento teórico en el diagnóstico? Yo lo voy pensando, llegan un número de alumnos elevado, tengo 30, 45 alumnos, va a depender de la modalidad también. En virtual hay instituciones que permiten hasta 100 alumnos, entonces, bueno, yo voy pensando en función de mi realidad, ¿no? En mi caso, yo haría una encuesta, para determinar cuál es el conocimiento previo del estudiante, y esa sería mi técnica. Como en este caso, el único instrumento de la encuesta era el cuestionario, yo lo tengo listo y resuelto, pero ustedes van a investigar un poco más para saber qué más hay con respecto a la técnica de encuesta, o quizá no es encuesta, sino es una prueba escrita o una prueba de base estructurada también que puede estar enlazada a un cuestionario. Pero yo les pongo la que hemos citado en el ejemplo, ¿no? Yo seleccionaría la encuesta porque es la forma más rápida y económica si el número de alumnos es alto. Cursos virtuales, normalmente hay muchos matriculados. Les digo esto como parte de una norma a nivel universitario aquí en el Ecuador. Se puede tener hasta 100 alumnos en modalidad virtual, por ejemplo, ¿no? Presencial, creo que, bueno, va a haber otras limitaciones también, pero hay 35, 30, va también a depender del aforo físico disponible del espacio, que por ejemplo para el Ministerio del Trabajo va a ser el área menos 2 metros dividido para 1.5, y ese número es de la cantidad de estudiantes que puede ser el aforo de la clase, del aula, del espacio físico que yo tenga rentado, que yo he construido y demás. Pero bueno, vienen muchas cosas, ¿no? Va a depender muchas cosas. Yo en este caso aplicaría, como les había dicho, la técnica, pues la entrevista y el cuestionario como el instrumento. Y que, por cierto, como dice aquí, es lo más común, ¿no? Es una forma muy rápida de levantar esta información inicial para determinar en función del análisis de los resultados cuál es el punto óptimo para iniciar el curso de capacitación. Súper importante. Es una de las funciones, por cierto, de la evaluación diagnóstica, ¿no? Saber que los estudiantes no tienen un problema de conocimientos necesario para arrancar de forma correcta el curso. Avanzo un poco más. Ya, y como decíamos, ¿no? Y el instrumento sería en este caso el cuestionario, porque ahora es la opción disponible, pero hay más opciones que yo les invito, y voy a dejar documentos también en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlos, puedan analizar de forma más profunda qué se puede hacer, cómo puedo mezclar las técnicas de instrumentos. Pero bueno, por ahora va bien. Pero que vale la pena recordar que pero vale la pena recordar que estamos haciendo un ejemplo sencillo, ¿no? Hay muchas clasificaciones de técnicas de instrumentos que nosotros deberíamos profundizar, como ya les había dicho. Entonces, hasta este momento quedaría así. Mecanismos de evaluación: diagnóstica, técnica, encuesta, instrumento, cuestionario. Avanzamos entonces. Ya tenemos la primera parte. ¿Evalúo la parte práctica? En este caso no, pero puede ser que para ustedes sea necesario si van a dar un curso de electrónica avanzada, si van a dar un curso de técnicas específicas de belleza. Entonces, si yo ya necesito un conocimiento previo, práctico, lo tengo que evaluar. También selecciono técnica e instrumento práctico. Ojo. Otra pregunta: ¿se pueden seleccionar más de 2 técnicas de instrumentos teórico-prácticos? La respuesta es sí, sí se puede hacer. Va a depender mucho de lo que yo tengo disponible, de lo que yo creo coherente. Si quiero una parte teórica objetiva, prueba de, por ejemplo, como técnica, prueba de base estructurada, instrumento va a ser cuestionario. Eso es objetiva. Las pruebas de base estructurada son pruebas de opción múltiple, que tienen una base estructurada, y hablaremos en otro video de forma más completa de esto, pero esa sería la primera. Luego, ¿quiero hacer otra prueba teórica? Por supuesto que sí. Yo voy a hacer una prueba de preguntas abiertas. Esta ya no es tan objetiva y es un poco subjetiva, porque no limita al estudiante a 4 respuestas, sino que le deja que él desarrolle un poco más, y eso hace que este grado de subjetividad crezca, ¿no? Pero puedo poner 2, puedo poner 3,
teóricas, 3 prácticas, lo que yo considere pertinente para empezar de forma correcta el curso. Avanzo un poquito más. En base a los resultados puedo retroalimentar los conocimientos que requieran y decidir desde qué punto es pertinente arrancar con el tema o si hay algún grupo de alumnos que necesita pues una introducción más fuerte, algunos conceptos que sean necesarios de recordar o demás, pero va cumpliendo sus funciones. Ahora, eso es al inicio, ¿no? Diagnóstica. Ahora, durante el proceso formativo es necesario realizar evaluación de forma permanente, como decía el concepto, ¿no? Un levantamiento permanente de la información. Dice, en este caso podríamos asumir que el proceso es teórico-práctico y lo vamos a hacer para poner más técnicas de instrumentos. Que me interesa evaluar tanto la teoría como ciertas destrezas prácticas que el estudiante debe desarrollar progresivamente para lograr este equilibrio, ¿no? Por eso le pusimos aquí un poquito a la destreza práctica con estas pesas y al cerebro también, ¿no? La parte teórica y la parte práctica que se debe desarrollar. Ahora, ¿cuál de las siguientes técnicas seleccionarían para evaluar el conocimiento teórico durante el proceso formativo? Ya no diagnóstico, ahora durante el proceso formativo. Haríamos observación, entrevista, encuesta, pruebas. Aquí dice teórico. Yo podría aplicar la técnica anterior, ¿no? Que serían encuestas, o puedo hacer alguna entrevista, o puedo hacer algunas pruebas. Voy a seleccionar ahora prueba nada más, solo como para dar el ejemplo, ¿no? Por eso dice aquí, para la teoría se podría replicar la técnica anterior, incluso la técnica y el instrumento, eso se puede, si es que es coherente, si es que me sirve para verificar que el estudiante está desarrollando los conocimientos, ¿por qué no? Por eso dice, para la teoría se podría replicar la anterior o cualquier otra, sin embargo, seleccionemos la entrevista. Fíjense, yo he puesto aquí en la presentación de entrevista, puesto que me permitirá saber a profundidad si los conceptos se comprenden. Ya no me quedo solo en memorización, a pesar de que las pruebas de los cuestionarios y pruebas de base estructurada alcanzan hasta el 3er nivel de la taxonomía de Bloom, ¿no? Pero voy a decir que hago una entrevista. Yo hago una base de preguntas, la entrevista es la técnica, la guía de preguntas va a ser mi instrumento y esto me va a permitir saber a profundidad si los conceptos se comprenden, se diferencian y si son aplicables por el estudiante, con una guía de preguntas como instrumento. Fíjense cómo voy armando, ya lo tengo listo. Entonces, para la práctica, considero que la observación puede ser la técnica, ¿no es cierto? Yo le voy a pedir que desarrolle en vivo una planificación, puede ser la técnica, la observación, acompañada de una escala de valoración como instrumento o una rúbrica. Entonces, ya voy armando el mecanismo, lo pongo en pantalla y tengo evaluación diagnóstica, encuesta y cuestionario, y en la evaluación de proceso formativo, técnica, entrevista e instrumento guía de preguntas, y en la técnica práctica, observación y escala de valoración. Perfecto, voy armando mis mecanismos de evaluación. Avanzo un poquito más. Y como la evaluación final acumulativa se puede replicar la fórmula anterior, igual lo puedo hacer si es que es coherente, pertinente, se puede hacer. O se puede proponer algo nuevo, no hay ningún problema. En este caso, a manera de ejemplo y asumiendo que el trabajo final sea la entrega de un documento, la evaluación final podría quedar de la siguiente manera. Fíjense bien. Entonces, yo voy a repetir la parte, voy a repetir como técnica encuesta y como instrumento cuestionario para la parte teórica, y la parte práctica voy a hacer mediante la observación y una lista de cotejo, ¿no? Porque me van a entregar un documento, van a darme un trabajo final y ya tengo listo el mecanismo de evaluación. Se podría organizar otra combinación de técnicas de instrumentos respecto a las herramientas que tenga la institución, las destrezas de manejo tecnológico del docente también, que es importante, la cantidad de alumnos, la modalidad, etcétera, que sea pertinente, que sea coherente, que me sirva como insumo. Se podría evaluar incluso con proyectos, y esto lo menciono porque estos que estoy mencionando o que voy a mencionar a continuación tienen un alcance mayor. Proyectos, debates, exposiciones, laboratorios y otras actividades de gran valor y con mejores potenciales respecto a la valoración de otras habilidades como las comunicativas, las afectivas, que recuerden son temas de los ejes transversales de las habilidades blandas. Yo voy a ser capaz de evaluar la capacidad de comunicación del estudiante, el liderazgo que ha tenido, la autonomía que ha desarrollado también y algunas otras cosas se pueden evaluar. Es decir, hay alcances distintos, pero yo puedo llegar al último nivel de creación, por supuesto, porque si se fijan bien, es algo que no remarqué, yo voy a hacer una observación y una lista de cotejo de algo que ellos crearon, de algo que ellos construyeron. ¿Cómo? Evaluando el diagnóstico, haciendo un proceso teórico práctico progresivo y al final pues
llegando a una evaluación que me permita determinar si el estudiante ha alcanzado los objetivos planificados. El objetivo es que se pueda controlar el avance de los estudiantes para dar soporte a quien lo necesite y evitar rezagos. Yo sé que alguien estará pensando, sí, pero no depende todo del profesor, yo estoy completamente de acuerdo, pero vamos a pensar en que nosotros hemos realizado bien el proceso de planificación, hemos dejado claro el por qué se tienen que desarrollar procesos autónomos, por qué el estudiante tiene que ser responsable y demás, y la mayoría de los estudiantes son conscientes de que la evaluación es un proceso necesario, y no solo necesario, es importantísimo para que el mismo estudiante reciba un servicio educativo de calidad. Como dice aquí, ya me estoy saltando. Esto ya lo dije. Muy bien. Y para finalizar, les invito a ampliar el tema mirando videos sobre preguntas de base estructurada. Vamos a hacer un video complementario, lo vamos a colgar, porque el tema de preguntas de base estructurada es una evaluación literalmente son preguntas de opción múltiple que le permiten al estudiante no solamente quedarse en la memorización, sino avanzar a los otros dos niveles de los procesos cognitivos de orden inferior, previo a que yo pueda hacer una evaluación más compleja con proyectos, con debates, con análisis, con trabajos, con muchas otras tareas que se pueden evaluar también, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? Ya, y esto es importante porque hace referencia a la evaluación cuantitativa, que es otro video que vamos a tener también por ahí porque tenemos que hablar de evaluación cualitativa. Bien, incorporar evaluación formativa. No se olviden, si ustedes van a empezar procesos formativos, desde el inicio ustedes planifiquen, vayan haciendo evaluación formativa para evitar estos rezagos irrecuperables. Analizar los resultados obtenidos no solamente es un levantamiento de información para plasmar una nota, sino para analizar estos resultados obtenidos, retroalimentar de forma inmediata para que el estudiante siente el apoyo, para que nuestros participantes puedan no perder el resto de las clases porque tienen algunos vacíos y a la final mejorar de forma permanente o mejorar permanentemente. Este es parte de los objetivos que al final pues van cobrando un sentido en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora respondamos cada uno de ustedes en qué momentos deberíamos evaluar nuestros cursos. Deberíamos evaluar al inicio porque es parte que me va a permitir saber de qué punto partir durante todo el curso, al final de cada tema como acumulativa parcial y al final de forma global, ¿no? La evaluación es indispensable por muchas cosas que ya hemos hablado aquí en clase. La técnica y el instrumento son lo mismo en evaluación. Recuerden que esto no es lo mismo, responden dos preguntas diferentes. Técnica el intangible, el instrumento es lo tangible, que al final conforman el mecanismo de evaluación. Por eso es falso, no es lo mismo. La rúbrica es una técnica de evaluación. La rúbrica que es donde yo plasmo la nota del estudiante, no. ¿Cómo se hacen rúbricas? Lo vamos a hacer en un video demostrativo. Incluso vamos a aplicar herramientas tecnológicas. Para quien ya ha hecho rúbricas y sabe que esto puede demandar un par de horas y que más allá de eso, por cada tarea que yo hago, puedo hacer una rúbrica. Esto es muchísimo tiempo. Vamos a hacer un video demostrativo cortito, 5 minutos de cómo se hacen rúbricas en la actualidad, hoy en el 2025. Facilito. ¿Cómo actualizo las rúbricas? ¿Cómo las organizo? ¿Cómo las aplico? En un video, búsquenlo en el canal que va a estar enlazado aquí o seguramente el enlace estará en la descripción de este mismo video para que ustedes puedan construir sus rúbricas de forma muy eficiente, ¿no? Entonces, la rúbrica es una técnica de evaluación. Si en la rúbrica yo plasmo una nota al estudiante, esta no es la técnica, esta no es la técnica, es el instrumento. Por eso la respuesta correcta es falso. Y la pregunta de siempre, ahora de seguro tiene más sentido que antes. Fíjense cómo desde el inicio del curso hemos hecho autoevaluación de la clase y yo les he pedido, dejen sus comentarios, qué les ha parecido. Esto ahora tiene mucho más sentido porque no solamente ustedes van a estar sometidos a un proceso de evaluación como estudiantes, sino que yo me someto a un proceso de evaluación donde es importante para mí tener el punto de vista del estudiante, luego tener el punto de vista de las autoridades académicas para poder hacer un proceso de mejora continua, replanificación y mejorar, ampliar el curso y darle un carácter más adecuado con respecto a las necesidades del público, ¿no? Entonces, les invito como siempre a dar esta calificación si les ha parecido bien, mal y dejar su comentario evidentemente para tener una retroalimentación completa de su parte. Yo hoy me pongo un 3 solamente porque tengo que seguir la presentación, pero nada más, les dejo a ustedes para que lo puedan poner respecto a lo que ustedes han observado en el curso. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video
con más formación de formadores. Vamos a hablar de qué? Entornos virtuales de aprendizaje e inteligencia artificial aplicado a la educación. Así que no se pierdan para que puedan concluir este curso de formación de formadores de la manera correcta, completo, y puedan emprender en el campo formativo si no lo han hecho, o que puedan realizar sus clases o actualizar más bien sus clases que desarrollan actualmente. Nos vemos, cuídense, un abrazo enorme de parte de todos quienes hacemos la Escuela Meta Analytic. Chao.